están? ¿Cómo les va? Gracias por vernos. Nuevamente en nuestro segmento Conversaciones desde Casa. Es un segmento diseñado por la Asociación Ferreycorp para compartir con los líderes de nuestra corporación diferentes temas de interés para los estudiantes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy bastante contenta de tenerlo conmigo y también compartir sus opiniones con ustedes. Estamos con Gonzalo Díaz Pro, él es gerente general de Ferreyros y con él vamos a hablar de un tema bastante importante que es lo inevitable del cambio. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la pandemia? Hola, hola Verushka, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder dirigirme a este lindo grupo humano que tiene relación con la asociación y que llega a la asociación con un mensaje de civismo, de solidaridad, de buenos valores. Yo a gusto de contestar tus preguntas y atender esta entrevista. La pandemia me trata bien, puedo decir que estamos bien en mi casa de salud todos, mis hijas y yo y mi esposa, y no hemos tenido mi mamá también está bien, no vive conmigo, pero también está bien, no hemos tenido ningún problema serio de salud. Estamos cumpliendo bastante las normas y obligaciones, así que espero que no tengamos ningún problema a lo largo de los meses que faltan. Claro que sí, hoy día vamos a hablar del cambio, ¿no? A propósito de la pandemia, quería empezar a hacerte esta pregunta, ¿no? La situación en la que estamos viviendo actualmente nos ha obligado a iniciar el camino del cambio, casi casi que nos ha obligado, ¿no? ¿Por qué consideras tú que nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Cuando vemos lo que está sucediendo en el país, ¿qué crees? ¿Cuáles podrían ser las razones, los motivos? ¿Será que no nos gusta el cambio? ¿Por qué crees que una persona no se atreve al cambio? Yo pienso que el cambio es algo natural en la evolución, en la vida, en la trayectoria del ser humano, ¿no? El cambio, lo que pasa es que si el cambio es muy lento, muy lento, se hace imperceptible y no produce este, esta tensión que hace que tú me digas, ¿será que no nos gusta el cambio? ¿No? Porque tú cuando me dices, ¿será que no nos gusta el cambio? Es porque estás con una carga de que estás leyendo que hay una cierta reacción al cambio. Y eso es porque este cambio seguramente está yendo a una velocidad mayor que la tolerable. Si fuera de repente más lentito, lo aceptaría más fácil. Es un tema de velocidades, ¿no? Creo que la primera cosa que yo pienso con el cambio es que es natural. Las especies lo necesitan. Yo soy una persona muy racional, así que voy a Darwin, ¿no? Voy a Darwin y encuentro que está escrito, ¿no? O sea, no está estudiado, ¿no? El tema, ¿no? Las especies lo necesitan, el cambio es algo que debe ocurrir y la velocidad es lo que hace que tengamos una reacción A o B, ¿no? De un tipo o de otro. Quiero decir también Ujú. que, que una de las razones por las cuales no nos gusta o tenemos cierta aversión o limitación al cambio es, creo, por nuestras propias inseguridades, ¿no? El ser humano, ante la incertidumbre, ante la probabilidad de que las situaciones salgan de su control, eh, duda de todo, duda de sí mismo también, y esa incertidumbre lo lleva a recogerse, ¿no? Y recogerse es quedarse sin cambiar, ¿no? Es un tema hasta físico, ¿no? Cuando hay un accidente, el ser humano se recoge, vuelve de repente a su estado fetal, quizás, no sé, a su posición fetal. Pero hay un evitar el cambio, ¿no? O sea, la reacción del humano y de repente se está en el cerebelo y está en la base del cerebro y es algo que está en la raíz del ser humano, ¿no? Cuando existe un momento de incertidumbre, pues tomar control de la situación, recogerse, retroceder, y eso significa no cambiar. Yo creo que Exacto. por ahí puede haber también una razón
racional detrás de este temor al cambio, esta reacción al cambio. ¿Y cuáles podrían ser los peligros de este temor al cambio? Estas personas o estos profesionales que no se atreven al cambio o que se recogen en esta posición fetal tan gráfica que dices, ¿no? Es como que regresar porque me da miedo lo que va a venir, el Claro, crecimiento. claro, claro. Es que lo que pasa es ¿Cuál? que ante el cambio uno puede tener varias actitudes, pero yo voy a tratar de decir dos que creo que son la primera actitud ante el cambio. Bueno, primero hay que entender la raíz del cambio, ¿no? El cambio es un cambio exógeno, es decir, está ocurriendo y nosotros tenemos que, por la pandemia, por ejemplo, es un cambio que está ocurriendo y nosotros tenemos que convivir con ese cambio. O sea, sí, ojalá yo pudiera detener la pandemia y resolverlo, pero no puedo. O es decir, no me sumen a la pandemia, no me cuenten, me bajo de la pandemia. No puedo. Entonces, es un cambio que es exógeno a mí, es decir, soy incapaz de controlar el exterior de todo lo que está ocurriendo y entonces tengo que tomar una actitud frente a ese cambio que está ocurriendo. Y ahí hay la opción de no hacer nada o actuar preventivamente como estamos actuando, ¿no? Pero hay otros Ujú. cambios que no son exógenos, sino son intrínsecos, que nosotros decidimos cambiar. Nosotros tomamos la decisión de decir, yo estoy en un estadio, un statu quo, puede decirse, que es una expresión que a veces es entendida negativamente, estoy en un statu quo y yo quiero, que no es negativo en realidad, es neutro, que yo veo que hay un escenario mejor, quiero llegar a ese escenario mejor, quiero alcanzar ese escenario mejor y para lo cual provoco el cambio, yo provoco el cambio. Entonces, Claro. no necesariamente el cambio es algo impuesto al cual yo me tengo que rechazar o me resisto. Hay veces en que yo mismo lo genero, lo origino, ¿no? Entonces, yo creo que tengo que identificar la raíz del cambio. ¿Es un cambio externo que viene o es un cambio interno que nace de nosotros del medio del cual tiene uno control? Claro. Y en base a esas dos cosas, uno tiene que gestionar ese cambio, ¿no? Yo pienso que el riesgo de no tener una buena reacción al cambio, de no tener una actitud correcta al cambio, es que uno se pierde la oportunidad de todos los beneficios del cambio y se queda con todos los perjuicios del cambio. El cambio tiene, como todo en la vida, una parte muy positiva y una parte no tan positiva. Así son las cosas. Nada es perfecto. Nada tiene todo, lo que te dicen que tiene todas las maravillas, no es verdad, pues algo tiene que tener, algún costo tiene que tener, alguna parte negativa. Entonces, si uno se resiste al cambio y se pone en una postura de defensiva frente al cambio, una postura limitante, recortando, lo que hace es se pierde la oportunidad de tomar bien la ola Ujú. y disfrutar el cambio y salir más ganador del cambio. ¿No? Porque si uno descubre a tiempo cuál es el cambio, en qué consiste y cómo puedo salir en tomar ventaja del cambio, Ujú. ganar con el cambio, no solamente ver la parte negativa, que seguro lo tiene, que seguro lo tiene, ver la parte positiva, si ya el cambio es inminente, pues no, el cambio es inminente, ¿cómo me adapto a ese cambio para que la ola me agarre bien, para que salga bien de este trance. Y en el escenario siguiente esté en mejor posición que en el escenario actual. Ujú. Ujú. Yo creo que Me encanta. ese es el riesgo, creo yo. Sí, me encanta esta idea que hablas de cómo no necesariamente tiene que venir el cambio de afuera, sino cómo uno puede promoverlo desde adentro, ¿no? Y me Por quiero quedar con supuesto. cuándo empezar a reconocer que ya es momento de generar un cambio, de salir de mi zona de confort, ¿no? Este status quo que tú mencionas, para ya es momento de probar otras cosas. ¿Qué es lo que te indica a ti que es momento de hacer ese cambio, ¿no? Mira, yo he Interno. aprendido, yo he aprendido en la vida que el tiempo hace mucho la diferencia, la oportunidad, el timing, ¿no? Perdón por el time, el momento, ¿no? El momento hace mucho las cosas. Em, por ejemplo, pensando en la audiencia, ¿no? Las personas más jóvenes que yo, em,
yo creo que tienen razones para ser más propensos al cambio. Las personas más mayores, como yo, o incluso mayores, tienen más razones para ser menos propensos al cambio. La edad, de algún modo, influye en que uno tiene más que perder o cuestiona más y de repente desconfía más, ¿no? Entonces ahí hay un tema generacional. Lo otro que puedo decir es que bueno, yo por experiencia propia, ¿no? Yo soy una persona que he cambiado mucho. Yo he cambiado de empleo muchas veces, muchas veces. Si bien tengo 16 años en Ferreiros, he pasado por varias empresas. He cambiado de país varias veces. O sea, soy una persona que he sido en general propensa al cambio. Aunque uno puede decir, bueno, no, es conservador. ¿No? Sí, seguramente al exterior uno puede ver una persona conservadora, pero si uno entra un poquito más se da cuenta que tengo una historia de cambio muy frecuente, ¿no? Pero creo que el timing es todo, hay que buscar el momento oportuno, uno tiene que encontrar el momento de generar el cambio, ¿no? Y no tiene que ser cuando ya la situación está evidente, tiene que ser cuando la situación está inminente, digamos, cuando tú ya ves venir que hay un mejor estadio diferente y que tienes que tomar algunos riesgos, pero confías en que eres capaz de administrar esos riesgos, porque en el fondo es un tema de autoconfianza, en el fondo está ahí, o sea, la actitud frente al cambio tiene que ver con la confianza en uno mismo. A más inseguro sea uno, a menos autoconfianza haya construido, es menos probable que opte por el cambio. Se acomoda, pues como tú usaste la expresión, en su zona de confort. Incluso esa zona de confort se vuelve con menos confort con el tiempo y uno dice, bueno, es lo que hay, y se sigue quedando en esa zona ya de disconfort, pero ya no quiere tomar el riesgo de cambiar, ¿no? Es como estar en una casa, ¿no? Ya la casa empieza a apagarse la luz, las cosas no funcionan y uno dice, no me voy a cambiar porque ¿a dónde iré? ¿Qué pasará? Con uno más joven es más atrevido. Como que se adelanta a los cambios también, ¿no? Qué importante es eso, de no esperar que suceda algo No. inminente, que uno más bien se anticipa a los cambios, ¿no? Yo escuché una frase de un jefe que tuve hace muchos años, un gringo que decía, tú tienes que controlar tu destino, tienes que ser dueño de tu destino, ¿no? Y para ser dueño de tu destino no tienes que esperar que los cambios te exploten en la cara, tienes que tomar tus propias decisiones ante determinados escenarios. Claro, a veces hay que esperar el momento correcto, cuando estás en mejor posición, cuando la ola está correcta, porque esto es un, un, un baile, ¿no? O sea, hay un momento para las cosas. Exacto. Y me encanta esa imagen de la ola, ¿no? De que uno va a ir con la ola, pero pueden ser olas grandes también, pueden Puede ser ser olas enorme, puede ser enorme, puede golpearte, puede salir puede golpear. golpeado, pero puede salir Pero bien. Es cuestión que tú una cuestión de riesgo que vale la pena también, ¿no? Claro, claro. Por eso la palabra riesgo generalmente tiene, pues, tiene una acepción un poco negativa, ¿no? Y de repente no decimos que a la vuelta del riesgo está la oportunidad, es la otra cara de la misma medalla, ¿no? ¿No? O sea, donde Claro, no hay riesgo, tampoco hay oportunidad, o sea, tampoco hay nada que ganar. claro. Y el cambio es oportunidad, ¿no? Siempre. Totalmente, totalmente. Ahora, hay que ser bien racional, yo soy, por lo menos yo he tratado de enseñar a mis hijas y trato de enseñar a las personas con las que me rodeo que las decisiones se toman con racionalidad, hay que analizar la situación. Soy un promotor del análisis, no soy tan disciplinado en hacerlo por escrito a veces, pero tiene que ocurrir intuitivamente en la cabeza de las personas, ¿no? ¿Qué tengo por ganar? ¿Qué tengo por perder? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cuál es el qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Cuál es el peor escenario que puede ocurrir? Ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si no cambio?
Porque no cambiar también es otra decisión, quedarte como estás. Claro. Es decir, uno tiene que hacer el análisis racional del problema, de la situación, del momento, y tomar la mejor decisión posible con las herramientas con las que cuenta. Exacto. Exacto. Gonzalo, Ferreiros acaba de cumplir 98 años. Sabemos que además de liderazgo en el mercado, a lo largo de su trayectoria ha enfrentado diferentes cambios, ¿no? Cambios en el entorno, sobre todo, ¿no? Sin embargo, los valores en la empresa, digamos, persisten hasta la actualidad. ¿Cuál crees tú que ese es la clave o ha sido la clave para adaptarse a los cambios sin perder los valores y la esencia de la empresa? Mira, primero déjame decir una palabrita sobre los cambios para Ferreiros, ¿no? Efectivamente, estamos prontos a los 100 años, ¿no? Ujú. ¿No? No son contados con la dedo de dos manos, quizás las empresas en el Perú que han logrado sobrevivir a 100 años, ¿no? Ferreiros, seguramente cuando lo fundaron, no tenían ni idea que iba a llegar a los 100 años, ¿no? Ni en sus sueños más. Pero bueno, la compañía se fue haciendo, que todavía tuvo eh, líderes muy buenos, ha tenido líderes muy buenos. Creo que nosotros tenemos que hacer un homenaje y un reconocimiento al liderazgo que hemos visto en la compañía y que ha hecho que esta compañía, como tú dices, sea fiel a sus valores y pueda navegar en este mar de incertidumbre que es nuestro querido Perú, ¿no? Nuestro Perú tan lindo y tan encantador, pues trae unos desafíos pues, que han destruido muchas empresas. Han destruido muchas empresas, han destruido muchas economías, han destruido la felicidad de muchas personas también, ¿no? Y esta compañía, Ferreiros, ha logrado, pues, de algún modo, sortear estas dificultades. Yo creo que fundamentalmente adaptándose, ¿no? Encontrando la forma de si el cambio es inminente, ¿cómo hago yo para salir bien en esta ola? ¿Cómo surfeo bien esta ola? ¿Cómo navego bien este mar picado? Eso es lo que creo que está en la naturaleza de no la resistencia pasiva o restrictiva o la posición fetal, sino al contrario, tomar el riesgo de un modo inteligente, de un modo controlado, eh, de un modo con proyección, ¿no? O sea, si hago esto ahora, ¿qué pasará después? ¿No? Un poco pensando estratégicamente. Yo creo que eso fue un poco lo que ha llevado a Ferreiros a saber navegar esta... También el azar, no puedo negar, el azar es un elemento muy importante en la historia de la humanidad y yo creo que el azar también influye. Sin duda, Ferreiros ha hecho muchas cosas buenas, pero también el azar pasan cosas que uno no, inexplicablemente ocurren cuando uno menos lo esperaba y le da a uno una alegría y mejora la posición. O también pasan cosas en contra. Uno tiene que ser consciente que hay un efecto del azar en la vida, ¿no? Por supuesto que no todo es el azar, uno tiene que ir construyendo su futuro. No confiar en él, uno tiene que ir construyendo su futuro y estar dispuesto a tolerar la variabilidad que puede traer el azar. Pero yendo a qué cosa ha hecho permanecer los valores, yo pienso que la compañía, los líderes han ido escribiendo con los años la compañía que quieren, qué compañía quieren. Y poco a poco se ha ido construyendo, en los años 20, 40, qué sé yo, 60, se ha ido construyendo esta lista de valores, de 7 valores que tenemos en la compañía y que la gente se siente identificada, ¿no? Respeto a la persona, integridad, trabajo en equipo, excelencia en el desempeño, qué sé yo. Entonces, la compañía se siente identificada en estos 7 valores de las personas, pero de una manera biunívoca, ¿no? Primero porque los líderes la fueron poniendo en el lenguaje. Es algo que queremos una compañía así. Y para querer una compañía así, también se preocuparon de contratar personas que tengan una base original, que tenga esta tendencia o este espíritu de estos valores. De repente no los tenía todos, pero porque mucho se forma también en la casa, hay que ser consciente, el padre, la madre o el hogar
son el primer lugar, o la escuela, son el primer lugar donde el niño va adquiriendo esta lectura de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, y va viendo el ejemplo de sus padres, de los que los crían, y va viendo o del entorno, y va descubriendo, eso no me gusta, eso no es tan bueno para mí. Entonces, creo que la compañía fue buscando en el reclutamiento este esfuerzo de ir aportando gente que tenga estos valores y además cultivando estos valores en el actuar, en el día a día, en el se ve bien si se hace esto, no se ve bien si se hace lo otro, dando estos mensajes, porque el ejemplo es quizás dicen que se repite 7 veces y recién se entiende, recién se cree. Para que se transmita una idea hay que repetir 7 veces. Wow, Pero con verlo, en el ejemplo, basta con 2 o hasta 3. claro. Con sentirlo, basta con una. Tocas la tetera caliente y te quemas, basta con una. Ya aprendiste que la tetera está caliente. Si Exacto. te dicen que la tetera está caliente, de repente tienen que decírtelo 7 veces. Si la ves caliente, de repente la tienes que ver 2 veces, o ves que alguien se quemó. Pero cuando tú te quemas, es una vez. Claro. ¿No? Los Eso, sentidos no mienten. no Ahí está. miente, no miente. Entonces, por eso es que yo creo que la compañía ha logrado durante años, primero por el origen, creo que los fundadores o los líderes han ido poniendo este set de valores poco a poco, poco a poco. Quizá de repente en unos años, en unos 50 años, se les ocurra aumentar a otros líderes, por supuesto no estaré yo, un octavo valor, no sé, porque consideren que es importantísimo y que es lo que se quiere, es un poco lo que es una mezcla de lo que se quiere con lo que se tiene, y se va construyendo esta amalgama de una cuestión y la gente se identifica. Aquí ocurre una relación causa-efecto, ¿no? Ujú, ujú, excelente. Digamos, hay cosas frente al cambio, digamos, hay cosas que uno puede conservar, ¿no? Que pueden ser parte de su esencia y una de esas es los valores, justamente, ¿no? No necesariamente tengo que hacer cambios radicales, completos en mi vida, ¿no? Sino hay cosas que yo me puedo llevar, que son parte de mi esencia, que son mis valores, ¿no? Mira, por ejemplo, un valor bien bonito que tiene Ferreros es la equidad. Un valor que pocas empresas mencionan o no la han podido articular bien, y en Ferreros se ha convertido, yo diría que uno de los valores más recurridos, ¿no? Más recurridos, más frecuentes de discusión y que permite que trace la línea de lo que se quiere, ¿no? Los gerentes, los empleados, las personas, los funcionarios, siempre tienen en la cabeza este espíritu de no tomar ventaja, ¿no? De actuar con un sentido de justicia, con un sentido de equidad, ¿no? Lo que su nombre indica, ¿no? Es algo que está bien difundido en nuestra empresa, ¿no? Y es poco frecuente que ocurra en Perú en general, yo digo. Pero bueno, somos un poco una burbuja, una isla de excelencia, una burbuja de excelencia en el panorama peruano. Yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Sí, claro que sí. Y hacer el Y esfuerzo de expandirlo, de contagiarle a otros, ¿no? Contagiar contagiar, nuestros claro, valores, contagiar exacto. nuestro virus, este virus que llevamos. Y es lo que hacemos en la Asociación Ferreycorp. De hecho, tenemos más de 20 años también contribuyendo a la formación de profesionales con valores y con responsabilidad ciudadana. Así que nosotros seguimos también en ese esfuerzo. Yo tenía una última pregunta, Gonzalo, a propósito de esta situación que estamos atravesando, de la pandemia, esta emergencia sanitaria. ¿Tú crees, y a propósito además del cambio, ¿no? ¿Tú crees que volveremos a la antigua normalidad, ¿no? En todo caso, ¿cómo visualizas el mundo, el Perú post pandemia? Bueno, nos queda un Perú un poco magullado, ¿no? Un poco magullado. Se supone que vamos a incrementar la pobreza eh, entre 7 y 10 puntos. Creo que es el indicador más importante del Perú, más que el PBI, más importante es resolver el problema de la pobreza en el Perú. Y creo que retrocedemos unos años en la lucha contra la pobreza y eso va a afectar mucho al ciudadano, ¿no? Y va a hacer que la gente escoja el camino corto, el atajo,
y en prejuicio a veces de sus propios valores, ¿no? Y creo que eso está peligroso. Creo que nos deja en mala situación, por un lado. Por otro lado, viendo el lado positivo, creo que también construye sobre la solidaridad. Creo que esta pandemia ha demostrado que la solidaridad y la colaboración son dos palabras que tienen que estar en nuestro actuar como empresa, como persona. Yo creo que como si yo me cubro, como si yo me cuido, pero estoy en un ambiente donde tú no te cuidas, tú me contagias, no basta con que yo me cuide, es necesario que todos nos cuidemos. Entonces, ocurre aquí un escenario de que se requiere la colaboración. Se hace necesario que todos cumplamos para que el efecto sea positivo. Si uno deja de cumplir, crea un ambiente malo para alguno de los otros. Entonces, este efecto del virus ha hecho que la colaboración sea imprescindible y que se descubre el valor de la colaboración. Por ejemplo, eso lo vemos en Ferreiros hoy día. Tenemos gente que está trabajando en la pandemia en los talleres, en los almacenes, despachando repuestos, reparando máquinas. Y la gente trabaja con su mascarilla. Yo estoy en mi casa hoy día y no estoy con mascarilla. Pero la gente va al taller está con su mascarilla. Y a veces está solo frente a una máquina, pero está con su mascarilla. ¿Por qué? Porque no quiere que otro le diga, oiga, usted no se quite la mascarilla porque nos puede contagiar a nosotros. Acá hay un tema, tú te cuidas, pero también cuidas al resto. Entonces, ese poner en el centro de la discusión la colaboración se hace necesario ahora con la pandemia y creo que eso nos va a quedar un buen rato. Y esa colaboración también tiene que ver con la solidaridad, porque hay gente que ha sufrido mucho, mucho más que tú y que yo, Verushka, mucho más. Y tenemos que encontrar la forma de contribuir con las personas que han sufrido mucho más, que han sufrido emocionalmente por la pérdida de un familiar, físicamente, por haber quedado con una secuela de la pandemia o por estar enfermo, que ha sufrido económicamente porque ha tenido una cuenta enorme en la clínica que ha tenido que pagar, que le ha dejado o perdió el empleo, o no tiene cómo funcionar en su actividad regular, qué sé yo. Hay innumerables efectos negativos que pueden haber ocurrido con esta pandemia. Y hay gente que sale de esta pandemia, ojalá primero pronto, pero que sale y se encuentra en una situación mucho peor que la que estaba. Entonces hay que encontrar la forma de ser solidarios, más solidarios aún, contribuir al bien común, poner por delante el interés colectivo. Son cosas que el individualismo nos ha hecho olvidar. Las premuras de las crisis que ha vivido el Perú nos han hecho olvidar este espíritu de colaboración, porque primero tengo que salvarme yo antes de ahogarme. Ese ha sido un poco el espíritu del ser humano. Antes, como me estamos ahogando todos, primero trato de sacar la cabeza del agua para no ahogarme. Pero el Perú ha cambiado los últimos 40, vamos a decir, los últimos 25 años. Ha cambiado. Las empresas están mejor, las personas están mejor, la pobreza se ha reducido casi a la mitad, bueno, antes de la pandemia, casi a la mitad. Estamos en una mejor posición. Esta pandemia nos debilita un poco, nos afecta, tenemos que encontrar la manera como recuperar el camino para salir de la pobreza. Ese es el verdadero camino. Si logramos que nuestro país salga de la pobreza, podremos pensar en tener muchas cosas buenas, pero hay gente que no tiene condiciones de vida. Ese debe ser el foco que debemos poner todos para tratar de recuperar. No podemos hablarle a la gente de que hay que comportarse de tal o cual manera cuando no tiene un pan para llevarse a la boca. Cuando tiene un niño llorando, muerto de hambre, entonces es muy difícil vender el argumento de los buenos actos cuando la premura es tan urgente, ¿no? Hay que lograr una base de solución de esas premuras tan urgentes para poder encaminar el mensaje de un civismo, de una ciudadanía, ¿no? Yo estoy por ese camino, pero soy consciente que el shortcut, perdón por expresar otra palabra, el camino, el atajo que toma la gente puede ser para resolver un problema del individualismo al cual lo hemos llevado, al cual la sociedad lo ha llevado.
Claro, es que como que ya no aguantamos más siendo individuales, ¿no? Pensando solo en nosotros. Y es como, es un cambio que debería quedarse, ¿no? Este tema de la solidaridad que tú expresas, la colaboración, que todo lo que yo hago tiene efecto en el otro y lo que el otro hace también tiene un efecto en mí, ¿no? Es Totalmente. algo que si viene, debería quedarse en nuestra sociedad, ¿no? Mira, el tema del cambio climático, ¿no? Que se menciona tanto, ¿no? Es claramente un efecto de que lo que yo hago afecta a otros y quizá a otros que no han nacido, a otros que serán de la generación siguiente. Ujú, excelente. Sí, de verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, Gonzalo. Estoy bastante contenta de haberte entrevistado, de conversar contigo sobre estos temas tan importantes para nuestros jóvenes. Yo me quedo con estas ideas tuyas, ¿no? Cómo el cambio es un proceso natural, ¿no? Es un proceso además necesario que debe ocurrir. Importante también es cuando uno lo puede promover, no solamente esperar que venga, sino que uno pueda promover, salir de sus zonas cómodas, buscar un nuevo status quo, ¿no? Para crecer, para desarrollar y saber navegar esta ola, ¿no? Esta ola del cambio que hoy día hemos hablado o has traído a mención el mar, las olas, el agua, ¿no? Y me gustan esas imágenes, ¿no? Porque que tienen que ver con el cambio. El mar mismo es cambiante, ¿no? Las aguas en circulación, ¿no es cierto? Y estas olas a las que nos enfrentamos, que no siempre son las mismas, y es la esencia un poco del cambio, ¿no? Y también finalmente me quedo con esta idea tan bonita que estás planteando, esta necesidad que tenemos ya como sociedad, como país, como mundo, ¿no? De poder hacer un cambio que tenga que ver con pasar de la individualidad a un sentido de colaboración, a un sentido de Mm, solidaridad en el interés de todos, ¿no? Solo así creo que podemos avanzar, solos más difícil ahora, ¿no? así es, Bueno, Verónica. muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo. Yo además quería decir que hoy día teníamos este tema de lo inevitable del cambio y tuve un problema yo técnico y Gonzalo pues hizo todo lo que tenía que hacer para que esta entrevista se pueda producir, se pueda realizar y qué más ejemplo de cambio de un gran líder como Gonzalo en Ferreiros, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta entrevista. Y nada, estamos en contacto. Gracias a ustedes por escucharnos. No se olviden, distancia social, lavado de manos y usar mascarillas si van a salir. Cuídense mucho. Será hasta el siguiente Conversaciones desde casa. Gracias. Chao.